filantropía, programa de Unired y también el programa de Campus ESR, que pues tienen esta labor de profesionalizar a los ejecutivos en diversos temas. Y bueno, esta tarde nos toca conocer más acerca del tema de riesgos de desastres y la responsabilidad social empresarial. Pues vamos a tener muchas reflexiones con nuestro ponente, Mario Garza, que en un momento les presentaré. Él es un reconocido especialista en gestión de riesgos de desastres. Entonces, a través de sus palabras y de su conocimiento vamos a aprender los conceptos de desastre, de riesgo y vulnerabilidad para aplicarlos en la empresa y prevenir emergencias. Ahora, Mario, si me permites, voy a leer un poco de tu hoja de vida. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas con mención honorífica por la UNAM. Catedrático de la Universidad Iberoamericana desde el año 79 y en el 88 Administración Pública. Ha publicado 17 libros como coordinador del Diplomado de Integración de Programas de Protección Civil en el Instituto de Investigaciones José María Mora, miembro del claustro de profesores del Diplomado de Desastres y Cambio Climático del Instituto de Investigación José María Mora. Desde el año 2014 es miembro del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil en Ciencias Sociales. También es miembro del Seminario de Investigación de Riesgos Socioambientales del Instituto de Geografía de la UNAM. Y por supuesto, él es cofundador y asesor de la Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres, el programa de Unired, que con mucho orgullo lleva a cabo el Centro Mexicano para la Filantropía. Muchísimas gracias, Mario, por esta plática que nos darás esta tarde. Pues te cedo los micrófonos, son todos tuyos. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu gentileza, Elena, por estar aquí con nosotros conduciendo este webinario. Y pues muchas gracias, Elena, al contrario, por la invitación. Y bueno, antes que nada, yo quisiera darles las buenas tardes y agradecerles también a todos ustedes que están ahorita aquí en videoconferencia, en la convocatoria que nosotros hicimos. Les agradecemos mucho pues estar aquí presentes y su tiempo sobre todo, ¿no? Que eso es lo más valioso. Todo el mundo dice que el dinero es lo más importante. No, el dinero es importante, pero no es fundamental. El dinero va y viene, pero en cambio el tiempo no, es un recurso no renovable. Entonces, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Y por eso el perder el tiempo muchas veces, eso es terrible, ¿no? Porque eso ya no vuelve. Entonces, por eso yo ratifico el agradecimiento por su tiempo de estar aquí conectados con nosotros en este espacio ahorita que tenemos. Bien, bueno, ahora pues nuestra plática va a versar pues un poco a hablar sobre lo que es digamos un marco, por así decir, entre comillas, un marco conceptual para el estudio de los desastres, y que ustedes se acerquen y conozcan esta temática. ¿Por qué la incluimos? La primera pregunta, ¿y qué tiene que ver con las empresas? Bueno, pues hay varias razones. La primera es ahora se va a modificar ya, digamos, los indicadores de las empresas socialmente responsables. Entonces nos han pedido que nosotros nos acerquemos, la UNIRED, que es la Red Universitaria para Prevención y Atención de Desastres, que se fundó, que está adscrita en el Centro Mexicano para la Filantropía, que es uno de los proyectos que tiene ya desde hace 23 años. Y entonces nosotros que estamos en este tema, nos pidieron que también, pues ahora nos acercáramos también con las empresas y con las organizaciones socialmente responsables. Entonces, por eso estamos aquí presentes ahora, porque se va a incluir entre los indicadores, todavía no se incluye, pero se piensa incluir entre los indicadores para las empresas, para que se les dé el distintivo a las empresas socialmente responsables, pues el tema de protección civil, que ahora ya ha cobrado vigencia en los últimos años
este tema. Lamentablemente, pues por la serie de desastres que padecemos, por la geografía de nuestro país y su ubicación, pues por la misma, repito, por la misma geografía donde está ubicada la República Mexicana, pues padecemos todo tipo de desastres que ahorita vamos a ver. Entonces, esto digamos, en combinación pues con el fenómeno del calentamiento global, que ahora también pues todos nosotros nos hemos dado cuenta de que cada vez está más presente, que no es un mito, como decía Trump, que eso era, que eso no era verdad, pues realmente sí ya está presente el fenómeno del cambio climático. Y esto lamentablemente ha hecho que los fenómenos naturales, eh, digamos, sean, sobre todo de carácter hidrometeorológico, sean cada vez más extremos. Entonces, ahora tenemos, digamos, lugares donde llueve, pues se vuelve mucho más húmedo. Y en los lugares donde llueve poco, se vuelve mucho más seco. Entonces se han vuelto fenómenos hidrometeorológicos muy extremos. Esa es una de las características de lo que es el cambio climático, que se vuelven fenómenos hidrometeorológicos muy extremosos, ¿no? Bueno, dan cuenta ahora por las estadísticas que digamos que en una década, pues antes teníamos uno o dos huracanes de categoría 5 de la escala Saffir-Simpson. Ahora tenemos uno o dos al año. Entonces, esto se ha complicado cada vez más. Y obviamente, pues, los huracanes, pues sí, son benéficos, porque en algunos casos hay sequía y entonces, bueno, pues humedece esa zona y sobre todo la recarga de los mantos acuíferos, concretamente en la Ciudad de México, y también pues sirve para las presas se abastezcan de agua. Entonces es muy importante, pues sí, que vengan, digamos, estos fenómenos hidrometeorológicos que son benéficos. No todo es malo, pero también viene la parte, pues complicada, que, bueno, pues vienen las corrientes, este, que se hacen que vienen bajando muchas veces de las laderas, de los montes, que ahora producto de la reforestación, que cada vez es mucho mayor, pues toda esa agua chocolatosa, pues es lo que erosiona, ¿no? Ha estado muy erosionado los suelos y eso pues barre con todo y luego va a dar hasta pues poblaciones que están asentadas en altos riesgos y eso produce pues lamentablemente muertes y inundaciones y sobre todo pérdidas materiales también, ¿no? De sus casas. Entonces eso complica, ¿no? También las inundaciones que trae por el exceso de agua que vienen ahora los huracanes, pero no quiere decir que sean malos, ¿no? Además es una manifestación natural por la geografía donde nosotros nos ubicamos y bueno, pues trae sus pros y sus contras. Entonces un poco los pongo en contexto todo esto para que vean en la situación que nos encontramos. Y ahora pues vamos a ver qué acuerdos llegan en la COP26, que se va a llevar a cabo en próximas semanas en Glasgow, allá en Escocia, y a ver si llegan a algunos acuerdos. La idea es bajar por lo menos de aquí al 2030 1.5 grados centígrados y bajar 2 grados al 2050. Si no lo hacemos, esto, pues las próximas generaciones van a tener muchas complicaciones en el futuro. Y sobre todo hay que pensar pues en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, etcétera, pues que el mundo que les vamos a dejar. Entonces tenemos que, digamos, ahora ser muy enérgicos y que realmente, digamos, se puede llegar a algún acuerdo para reducir, aunque sea un poco, este calentamiento. Sí quiero comentarles que el calentamiento global, ¿verdad? Por eso tiene ahí sus asegúnes y sus cuestionamientos, porque dicen que es un proceso cíclico natural, en efecto, es cierto, los que tienen esa hipótesis de que sí es un ciclo natural el calentamiento global, es un ciclo, digamos, que sube, que baja, a veces hay periodos de la Tierra, no ha sido obviamente
la temperatura que nosotros tenemos no ha sido siempre uniforme como la conocemos así. Ha estado periodos geológicos de la Tierra muy calientes y otras han estado muy, digamos, muy húmedos, incluso hasta frío, ¿no? Hace aproximadamente 3.000 millones de años, la Tierra era un bloque, digamos, una bola de nieve, todo totalmente estaba totalmente congelado, ¿no? Y gracias a las erupciones volcánicas se fue calentando y bueno, se fue derritiendo este casquete, digamos, que envolvía a la Tierra, que estuvo así 5 millones de años, estuvo, digamos, en una bola de hielo era la Tierra, pero estoy hablando hace 3.500 millones de años, y así ha tenido periodos de recurrencia cíclico, de subidas de temperaturas, medias, bajas, etcétera, va subiendo. Y ahorita, en efecto, es un ciclo natural que va en ascenso de calentamiento, la Tierra, pero el problema es que de 1750, cuando empezó, digamos, la revolución industrial, se ha ido cada vez más por los efectos de gas de invernadero, dióxido de carbono, metano, etcétera, y otros más, ha hecho que pues este ciclo natural de calentamiento se acelere. O sea, lo que se iba antes a calentar la Tierra, pues en unos 2.000 años, pues ahora en 300 años se ha calentado lo que se esperaba en unos 2.000 o 3.000 años. Entonces se ha acelerado el calentamiento global por efectos de la acción del hombre. Entonces, pues el calentamiento global, pues es un fenómeno también, no tanto tan natural, sino también de origen antropogénico por la acción del hombre que nosotros estamos, propiciando en un momento dado. Entonces, esa variable hay que tenerla en cuenta y preocupado el Centro Mexicano para la Filantropía por esta situación que estamos viviendo a futuro inmediato ya, pues quiere incluir, se quiere incluir como un indicador, pues todo digamos, el tema de protección civil. Entonces, por eso estamos aquí presentes, pues para platicar un poco y darles un contexto así que de carácter muy general, pues de qué son los desastres, qué relaciones tiene, qué tienen que ver, y para que conozcan un poquito más sobre el tema. Ahora, bueno, eh, nos hemos dado cuenta que a últimos años, prácticamente el detonante del interés del tema de desastres, pues fue a raíz del sismo de 85, desde hace 36 años. Y cada vez ha habido ya más personas que están interesadas en este tema. Y bueno, a mí me tocó participar desde hace 36 años, pues tuve la fortuna, pues sí, porque esta es ya mi misión de vida y esa ha sido mi línea de investigación y de trabajo desde hace 36 años, pues el tema de desastres, porque tuve la oportunidad de participar en una de las 9 zonas de desastres, que en aquel entonces se dio 9 zonas de desastres. A mí me tocó coordinar la zona 5 de desastre, que afectó la colonia tabacalera, San Rafael y Santa María la Ribera, donde hubo también mucha destrucción. Obviamente en aquel entonces pues los reflectores estaban allá pues, con el cantautor, ¿verdad? De ópera que estuvo allí, el presente, allí en donde fue, en la colonia Cuauhtémoc, eh, ahorita se me dio, digamos, esta parte, ¿verdad? De estos edificios que estuvieron ahí, que era donde está digamos, el espacio, las tres culturas, ¿no? Ahí básicamente toda la destrucción que hubo. Entonces ahí estaban los reflectores, pero bueno, hubo mucha destrucción en varias delegaciones, como fue esta misma, la Cuauhtémoc, la Venustiano Carranza, la Gustavo Madero, parte de Benito Juárez, etcétera, ¿no? Entonces, un poco también, pues, en donde está sentada la Ciudad de México, que es un lugar de alto riesgo sísmico. Entonces, hay que tenerlo, bueno, presente y consciente de que vivimos en el riesgo sísmico, que es de origen geológico, y no podemos nosotros, Tlatelolco, perdón, Tlatelolco, exactamente, muchas gracias. Este, que estuvo Plácido Domingo allí en Tlatelolco, entonces todos los reflectores estaban ahí enfocados para ese lugar allí en Tlatelolco, pero hubo destrucción
pues en muchos lados, ¿no? Yo nomás les voy a dar un dato. Fueron 758 edificios totalmente colapsados en allí en los sismos de 85. Y de afectación hubo más o menos como 70,000 edificios afectados. Para que vean la magnitud del desastre de 85. Ahora con el sismo de 2017, pues pues fueron realmente, para que vean la magnitud, ¿no? Que fueron 758 edificios totalmente colapsados, no, no medio colapsados. Ahora con el sismo de 2017, pues llegaron a 49 edificios totalmente colapsados, para que vean la magnitud de la diferencia del desastre. Y afectados son como 4,500 entre casas, habitaciones, edificios, etcétera, escuelas, hospitales. Fueron como unos 3,500 inmuebles afectados en el 2017. Y en el 85 pues fueron más de 70,000 edificios afectados. Entonces, para que vean la dimensión entre, digamos, el sismo del 85 y el de 2017. Bueno, ambos fueron terribles, ¿no? Y a lo que yo voy ahora, pues que este tema ha cobrado ya más vigencia y preocupación precisamente por lo que estoy platicando. Y incluso ahora, pues que yo estoy en el área académica, pues hemos visto que hay más mujeres interesadas en el tema que hombres. Cuando yo inicié en este tema, que éramos unos cuantos, digamos, allí que estábamos predicando en el desierto, pues prácticamente estaba masculinizado el tema. Éramos prácticamente, había prácticamente una o dos mujeres que estaban interesadas en el tema. Ahora, a lo largo de 36 años, ahora veo que hay más mujeres interesadas en el tema de riesgos y de desastres, cual a mí me da mucho gusto. Yo antes dirigía tesis de puros hombres, ahora dirijo puras tesis de puras mujeres. Entonces, este es un indicador de que las mujeres están más metidas en este tema, el cual me da muchísimo gusto y bueno, empujando muy fuerte, muy capaces, sobre todo todos los jóvenes, ¿no? Con un gran rigor académico y con mucha, digamos, sapiencia sobre este tema, ¿no? Entonces, y con buenos artículos y buenas publicaciones, el cual ahora, pues, yo estoy aprendiendo de ellos, estamos leyendo y bueno, este tema, pues, está cobrando más vigencia. Y bueno, por eso, repito, pues ahora se quiere incluir este tema como un indicador para, digamos, como un indicador para la protección civil para las empresas socialmente responsables. Entonces, por eso estamos aquí para ello. Además, algo importante, y no lo digo para asustarse, sino lo digo para que hacerlo de su conocimiento, porque es parte de la charla. Tenemos varias leyes relacionados con el tema de protección civil. Es más, cada estado tiene su propia ley estatal de protección civil, pero me voy a centrar aquí concretamente en la Ciudad de México. Tenemos una ley general, por si no sabían, una ley general de protección civil que se publicó el 6 de junio de 2012 y luego tuvo una reforma el 19 de enero de 2018 y en el artículo 39 y 40 hablan de la obligatoriedad de que las empresas de alto y mediano riesgo cuenten con un programa interno de protección civil. Entonces, ahora por ley se tiene que contar con un programa interno de protección civil para todas aquellas, digamos, digamos, empresas y, digamos, espacios mercantiles de alto y mediano riesgo, contar con un programa interno de protección civil. Y luego tenemos una ley reciente que se llama Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil de la Ciudad de México, que se publicó apenas el 5 de junio del 2019. Y en su artículo 57 y 58 hablan también de la obligatoriedad de que de los espacios mercantiles, ¿verdad? Bueno, le hace empresas de alto y mediano riesgo, cuenten con un programa interno de protección civil. Entonces, bueno, pues es importante
que sus empresas pues tengan por ley ahora obligatorio un programa interno de protección civil. Por si no lo sabían, bueno, pues también se los hago de su conocimiento, y para eso hay personas especializadas que se llaman ahora también, antes eran terceros acreditados, ahora responsables oficiales de protección civil en el nuevo reglamento de la ley que se acaba de publicar este año, que están facultados y certificados para elaborar los programas internos de protección civil. Con ellos se pueden ustedes asesorar en un momento dado, ¿no? Porque pues sí, es un documento extremadamente complejo, y es prácticamente una tesina hacer esos programas, ¿no? Y ya hay aranceles para cobrar, no van a pensar que de acuerdo a pues la pedrada, ¿no? Si es una empresa grandota, pues le cobran demasiado. No, esto es como los notarios, hay unos aranceles y en función de esos aranceles, por metros cuadrados construidos es como se cobra, hasta tanto se debe cobrar, ¿no? Entonces, y eso, pues para que lo sepan, para que no los vayan a sorprender en un momento dado. Entonces, pues es importante, contar con este programa interno de protección civil. Si ya lo tienen, bueno, qué bueno, es muy importante que lo tengan. Independientemente para cumplir con las obligaciones, digamos, normativas, lo más importante es pues que todos el personal que laboran en sus empresas, bueno, estén debidamente protegidos y tengan un alto, bueno, tengan un grado, más bien dicho, no alto, un grado razonable de seguridad. No existe la seguridad absoluta, lo quiero aclarar, ¿no? Eso que dicen, no, es que usted garantíceme la seguridad. No, no existe. Yo puedo dar un grado razonable de seguridad, pero no absoluta, total, ¿no? Entonces, sí, que el personal que labora allí en sus empresas, bueno, pues cuenten con un razonable grado de seguridad, que esté allí, que sepan, digamos, cómo utilizar los extintores, que conozcan la señalización de protección civil, que sepan las rutas de evacuación, que tengan integradas sus brigadas, que tengan sobre todo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que es una parte muy importante. Y bueno, que en sus empresas, bueno, digamos, sepan qué hacer cuando hay una emergencia o llega a suceder un desastre, tener una respuesta in situ de manera organizada para poder mitigar estos riesgos. Y entrando ya un poco al tema, hago un paréntesis. Posteriormente, después de mi exposición, a mí me gustaría tener un espacio de preguntas y dudas, etcétera, porque en realidad eso es lo que enriquece, ¿no? Siempre una sesión, digamos, de trabajo, ¿no? No tanto las posiciones es importante, pero es más importante tener un diálogo, una interacción, digamos, pues con el auditorio, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, eh, no sé, del tiempo que se lleve, que sea necesario para tratar de aclarar. Bueno, si no hay preguntas, pues adelante, no hubo preguntas, pero como me decía un maestro, toda unanimidad es sospechosa, ¿eh? Entonces espero que haya preguntas y respuestas, ¿no? Y dudas. Bien, bueno, entrando aquí al tema, Gabriel, si serías tan amable presentar el esquemita. Les voy a presentar aquí un esquemita, muy sencillo, para que lo tengan ustedes, para que más o menos tengan el seguimiento de lo que estamos hablando. Bueno, este es un esquema que habla sobre lo que es, digamos, un marco conceptual de estudios de desastres. Tenemos dos variables que son muy importantes. Es una ecuación que digamos, aquí me están haciendo una pregunta, que si la ley se aplica para los esquemas de home office. No, no. Los únicos que están exentos son las casas de habitación de los programas internos de protección civil, ¿no? Pero sí deben de tener también los condominios, así, digamos, los grandes condominios, etcétera, pues sí, un programa interno de protección civil también. Pero ya ahorita hablaremos un poco más sobre eso, ¿no? No en sus casas, no se preocupen por eso, no llega tanto. No en sus casas, ¿saben qué? Lo que hay que tener es un plan familiar de protección civil, que sepan qué hacer cuando sucede, digamos, alguna emergencia o un desastre, pues que sepan cómo organizarse, qué hacer, todas las personas, ¿no? Que están viviendo en casa, pueden ser los abuelitos que estén allí, las mascotas, los niños,
los niños chiquitos, tener una organización y conocer los riesgos que hay alrededor de su entorno, de su casa, habitación, bueno, el qué sería más riesgoso, si permanecer o salir en caso de sismo, pues eso es una evaluación que se tiene que hacer. Yo no les digo que se salgan, tampoco les digo que se queden, pues eso está en función pues de un análisis de riesgos en su entorno y en función de tomar la mejor decisión, las rutas de evacuación, etcétera, a dónde tener un punto de concentración cuando uno sale, etcétera, ¿no? Entonces tener, pues ahora sí, un plan familiar de protección civil. Y van a decir, bueno, pues ¿dónde lo consigo? Bueno, ustedes lo pueden bajar de la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del CENAPRED. Allí está subido, que está bastante completo, muy bien hecho, muy bien estructurado, que ahí vienen los pasos que hay que seguir para elaborar un plan familiar de protección civil. En su casa, pues que cuente con ellos, bueno, y tener un extintor por lo menos en casa, ¿no? No un extintor de 6 kilogramos, pues por lo menos tener uno de medio, de 1.5 kilogramos o de 4 kilogramos, ¿no? Para cualquier emergencia que pueda suceder, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. Entrando ya aquí digamos, al tema que nos ocupa, bueno, el desastre, antes que nada me gustaría decirles, porque hablamos que el desastre acá y el desastre allá, pero bueno, ¿qué significa el desastre? ¿No? Bueno, nominalmente desastre viene del latín, que sería sin desastrum, que quería decir sinastro, mala estrella, por eso se decía, o mala fortuna, quería decir desastre, desastrum, sinastro. Entonces, por eso viene la palabra desastre, ¿no? Porque era, digamos, una mala fortuna o era sinastro. Entonces, de ahí viene la palabra desastre. Bueno, el desastre está relacionado con digamos, dos variables que son muy importantes. No podemos entender por sí solo así mismo el desastre. El desastre tiene que ver con la vulnerabilidad. Aquí me está llegando una pregunta. A ver, gracias por su exposición. Tengo una pregunta. Sí, ahorita al final hacemos un intercambio, una sesión de preguntas, respuestas y dudas, ¿no? Y quejas también. Bueno, está relacionado con el concepto de vulnerabilidad y de riesgo. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es una condición y el riesgo es una situación. Si combinamos condiciones con situaciones, es lo que nos da un desastre. No puede haber un desastre si no hay vulnerabilidad y no puede haber tampoco un desastre si no hay riesgo. El riesgo siempre existe, no se puede eliminar, eso que quede bien claro. La vulnerabilidad sí se puede eliminar, pero el riesgo no se puede eliminar. El riesgo siempre está presente. Se puede reducir, pero no se puede eliminar, ese siempre está presente. La vulnerabilidad sí se puede eliminar, porque son las condiciones, y a eso se refiere pues, a lo que hablamos, las condiciones de vulnerabilidad global, que llama la vulnerabilidad económica, pues se refiere a los ingresos de las personas, al ingreso per cápita. Luego viene la vulnerabilidad política, que se refiere al grado de centralización de las autoridades, ¿verdad? Y a la corrupción, obviamente. La vulnerabilidad cultural se refiere a actitudes y aptitudes, digamos, de la sociedad ante ello. La vulnerabilidad social se refiere pues, a las condiciones de miseria y pobreza que tiene la población. La vulnerabilidad física se refiere al espacio geográfico en donde están las zonas, digamos, de alto riesgo, que están asentadas. La vulnerabilidad técnica se refiere a las condiciones, digamos, reglamentarias de una construcción, el no observar los reglamentos de construcción, el utilizar materiales no adecuados, etcétera, pues eso hace una vulnerabilidad técnica. Y eso podemos ver la diferencia de lo que pasó a Haití con los temblores que ha tenido. Pues Haití tiene una gran vulnerabilidad, obviamente espacial, una vulnerabilidad social, una vulnerabilidad política, una vulnerabilidad técnica, y por eso, pues un sismo que no fue, bueno, que sí fue fuerte, pero no demasiado, pues una destrucción masiva terrible, ¿no? Y un ejemplo de ello, vemos la vulnerabilidad, digamos, de lo que es la República Dominicana, que comparte la misma isla, y cómo en la República Dominicana, pues sí tuvo afectaciones, pero no fueron mayores,
Y en cambio en Haití, compartiendo la misma isla, el mismo lugar, el mismo territorio, como uno, ahí podemos ver la diferencia de la gran vulnerabilidad social que existe en Haití, ¿no? Luego tenemos la vulnerabilidad educativa, se refiere al grado educativo de la población, y la vulnerabilidad ecológica pues, se refiere a la afectación y al medio ambiente y el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, todo este tipo de vulnerabilidades nos da unas condiciones que eso sí lo podemos nosotros eliminar y reducir. Y luego viene lo que es el riesgo, que son una situación. Aquí en nuestro país, por la ubicación geográfica, tenemos todo tipo de riesgos, ¿eh? Riesgos geológicos, como pueden ser sismos, deslaves, erupciones volcánicas, etcétera. Riesgos hidrometeorológicos, como puede ser inundaciones, huracanes, sequías, etcétera. Luego riesgos sanitarios, como la que estamos padeciendo ahorita, ¿verdad? Que son epidemias y plagas. Riesgos químicos, pues se refiere a explosiones, derrames de sustancias peligrosas, fugas tóxicas, etcétera, incendios, todo eso, las sanitarias. Y luego tenemos riesgos societales, ¿no? Que ya son, digamos, de acción directamente del hombre, como puede ser, digamos, una revolución o un levantamiento o una, digamos, una acción así masiva, digamos, del hombre directamente. Y ahora ya el Centro Nacional de Prevención de Desastres agregó otro tipo de riesgos, que ese es nuevo y ya también está codificado en la Ley General de Protección Civil, ¿verdad? En su reforma que hubo del 2018, que incluye los riesgos astronómicos. Bueno, decimos, ¿qué es eso, no? Bueno, no tanto de que pues, nos vaya a caer un meteorito, un aerolito, bueno, diario caen toneladas, pero pues nos de una, digamos ya un meteorito así de dimensiones considerables, que sí puede traer un riesgo mayor a nuestro planeta, pues o sea, no está exento el riesgo, desde luego, pero ya es la probabilidad es bajísima, ¿no? Por ahí dicen que por ahí, en el año 2036 va a pasar por allí un asteroide rozando la Tierra, ¿no? Y bueno, ya lo están monitoreando y no quiere decir que se va a impactar, ¿no? Pero que sí puede pasar, digamos, en las dimensiones astronómicas, pues rozando, se puede decir que el planeta, ¿no? Nuestro planeta. Pero sí a lo que afecta son los riesgos astronómicos a las comunicaciones por los vientos solares. Entonces sí nos hace muy vulnerables ante un fuerte viento solar. En 1859 fue el fenómeno de Carrington, precisamente fue un gran viento solar que hubo, que sí, las incipientes comunicaciones se interrumpieron totalmente. En aquel entonces estaban los telégrafos y no funcionaron, y etcétera, ¿no? Eso fue en 1859, ¿no? Entonces no estamos exentos, pues más que nada el riesgo astronómico se refiere pues a la interrupción, a la afectación pues, de las comunicaciones. Ya lo vimos ahorita que se acaba de caer pues, el Facebook y el Internet, 6 horas. Imagínense un viento solar que puede durar pues, días sin comunicaciones, pues eso nos hace muy, muy altamente vulnerables. Entonces a eso nos referimos a los riesgos astronómicos. Bueno, el riesgo, como ya les dije, son de distintos tipos, ya se los comenté. El que es la vulnerabilidad, bueno, la vulnerabilidad es la susceptibilidad de sufrir una pérdida, es la condición, la susceptibilidad de que podemos ser afectados. Y el riesgo es la probabilidad de sufrir un daño o una pérdida. Es la diferencia entre vulnerabilidad y riesgo. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría así dar digamos ahora sí, un concepto más amplio de lo que es el desastre, ¿verdad? También otro dato así, interesante, ¿no? Van a decir, pues, ¿de dónde viene el riesgo? Fíjense que viene de la palabra risk. Los griegos decían rick, y quiere decir arrecife. Entonces, las embarcaciones, cuando me decían risk, de ahí quiere decir que pues podían encallar o se podían hundir pues, con el choque de algunos arrecifes, las embarcaciones, y eso fue, digamos, esa palabra risk viene de arrecife y que significa riesgo, sobre todo en las embarcaciones en un momento dado, ¿no? Ese ya es como dato cultural curioso nada más. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender un desastre? Bueno, pues el desastre podemos entenderlo como un proceso social
complejo que provoca daños graves, masivos, principalmente en la población vulnerable, que se encuentra sentada en zonas de alto riesgo y que afecta a los servicios, los inmuebles, bueno, afecta obviamente a las vidas, las personas, los servicios, los inmuebles, y cuya capacidad de respuesta institucional y social queda rebasada por algún periodo de tiempo, ¿no? Es importante también mencionar que los desastres pues afectan directamente pues a la economía y a la política y a la sociedad de un país. Aquí me gustaría hacer una acotación. Los desastres no son naturales, ¿eh? No existen los desastres naturales. Pueden ser de origen natural o humano, pero todos los desastres son provocados por la acción del hombre. O sea que los desastres son construcciones sociales, son, como dicen, ¿verdad? Problemas no resueltos del desarrollo. Por eso el concepto de desastre es muy complejo, ¿no? Y el estudio, más bien dicho, del desastre se vuelven muy complejos, ¿no? No es así lineal, ¿no? Así como vemos que la vulnerabilidad no es lineal, pues, y el riesgo no es lineal, hay distintos tipos de vulnerabilidad, hay distintos tipos de riesgos, ¿verdad? Que estos nos afectan. Y el desastre se vuelve, digamos, por eso es un proceso social complejo. Los desastres no son naturales, son construcciones sociales del hombre. O sea, pueden ser de origen natural humano, pero si nosotros, digamos, por así decir, por ejemplo, la ciudad, voy a dar un ejemplo, la Ciudad de México. Pues la Ciudad de México es un lugar donde hay riesgo sísmico y eso no lo podemos evitar y seguirá sucediendo por millones de años y ya cuando estamos en cenizas, todavía van a seguir el riesgo sísmico aquí en esta zona, por así decir, de la Ciudad de México. Y si nosotros hacemos malas construcciones, malas decisiones, segundos pisos, y digamos otras decisiones. Bueno, cuando viene el fenómeno natural, que el fenómeno natural en este caso es el riesgo geológico, que es un sismo, se convierte en desastre. Entonces, la combinación del riesgo con la vulnerabilidad, ¿verdad? Eso es lo que es lo que da un desastre. El fenómeno, pues, es una variable aparte, independiente, que, digamos, que no tiene nada que ver en un momento dado con las decisiones que tomemos, ¿no? Si nosotros hacemos una construcción, eh, eh, violentamos el uso del suelo, el uso del inmueble, como fueron las costureras, que era un edificio de oficinas y fue para meter maquinaria pesada, y luego no tenemos escaleras de emergencia, no tenemos extintores, no hay capacitación, no están las brigadas, etcétera. Y viene, digamos, el fenómeno natural, pues lo más seguro es que vamos a ser muy vulnerables y vamos a ser afectados, ¿no? Y se pueda caer nuestro inmueble. Y si no, obviamente, si no llevamos pegados a los reglamentos de construcción. Entonces, digamos, el desastre es un proceso, o sea, son una serie de eventos, o sea, es una sumatoria de eventos, y eso es lo que provoca un desastre, y no en sí, digamos, el sismo, ese es el fenómeno, pero nosotros estamos construyendo, por así decir, el desastre. Por eso el desastre es multifactorial, tiene que ver con aspectos sociales, económicos, políticos, educativos, territoriales, históricos, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todo. O sea, la combinación multifactorial de una serie de factores, repito, bueno, pues es lo que provoca, es lo que conforma, por así decir, la estructura de lo que se llama un desastre. Bueno, con ello seguimos adelante. El riesgo, ¿verdad? Está asociado a lo que es el peligro, que el peligro podemos entenderlo como el riesgo, ahora sí, la situación inminente de sufrir un daño, ¿no? El peligro es la inminencia de sufrir un daño directamente, ¿no? Inminentemente. Y un ejemplo, si yo voy en mi auto a 150 kilómetros por hora y hay una curva peligrosa a 50 metros, bueno, pues yo estoy en grave riesgo. La curva peligrosa, pues es el peligro. Y si a eso yo vengo fatigado o con aliento alcohólico o tomado, ¿verdad? Pues vengo en condiciones muy vulnerables. Entonces, pues lo más seguro que cuando llegue a la curva, pues tenga
digamos, un accidente un desastre personal, que es un accidente y está en peligro mi vida. En cambio, si yo voy a una velocidad muy moderada y le bajo la velocidad y vengo en muy buenas condiciones físicas, bueno, pues elimino yo mi vulnerabilidad, pero el riesgo está allí y el peligro está allí, ¿no? Entonces, el peligro es la inminencia de sufrir un daño, ¿no? Luego, el riesgo tiene dos dimensiones, ¿no? Que está la dimensión temporal y la dimensión espacial. Bueno, el peligro obviamente está asociado a la amenaza, el cual la amenaza en un momento dado es la exposición a sufrir un daño, por así decir, ¿no? O sea, ya es nuestra exposición a la que nosotros estemos expuestos, ahora sí, que está asociado también a la inminencia de sufrir un daño, que es el peligro. Bueno, el riesgo tiene dos dimensiones, que una es temporal y otra, digamos, espacial, que se refiere a las decisiones que nosotros tomemos. Temporal se refiere a la parte, digamos, como llaman, el antes, durante y después de un desastre, a la prevención, a la mitigación, el auxilio y el restablecimiento, que es el proceso de lo que es una gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Bueno, pues es el conocer todas nuestras capacidades institucionales, organizativas y de manejo de ella para reducirla. O sea, es la administración, por así decir, del riesgo. Y en ellas tiene, digamos, cuatro elementos, que la prevención, que es el conjunto de acciones anticipatorias a sufrir un daño. La mitigación está asociado también a la prevención, que es disminuir o atenuar que suceda algún riesgo o alguna exposición de ello, o sea, es disminuir, atenuar, ¿no? Digamos, el impacto de un riesgo, ¿no? El auxilio, pues es el conjunto de acciones encaminadas a socorrer, digamos, de la acción de socorro, ¿no? Y de protección. Y que ya se refiere a la atención, por así decir, a la atención del desastre. La prevención y la mitigación se refiere a la prevención del desastre. Y el auxilio ya se refiere a la atención, igual que el restablecimiento, que es el conjunto de acciones encaminadas a restablecer, a rehabilitar, digamos, los daños sufridos en un momento dado. Y luego viene la parte espacial del riesgo, que está dividido en lo que llamamos regiones de riesgos, zonas de riesgo y punto de riesgo, ¿no? Digamos, el punto de riesgo es un punto, digamos, específico en donde puede suceder, donde hay un riesgo. Por ejemplo, una gasolinera, ¿no? Pues es un punto de riesgo muy específico. Bueno, la zona de riesgo está abarcada por un conjunto de puntos, varios puntos de riesgos me va a dar una zona de riesgo y varias zonas de riesgo me va a dar una región de riesgo, ¿no? Que es en donde nosotros vivimos, que tenemos una serie de riesgos aquí en la Ciudad de México. Luego, obviamente el riesgo está asociado a lo que son las emergencias. Es importante entender qué son las emergencias, ¿no? Bueno, pues una emergencia es una situación, que como ya dije, el riesgo son situaciones, es una situación, la emergencia de riesgo ocasionada por alguna actividad humana o fenómeno natural que pone en peligro pues la integridad de alguien o de algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una emergencia, es que es una situación de riesgo que pone en peligro nuestras vidas. Y luego hablamos de las contingencias. Contingencia, bueno, es también aquella situación de riesgo, pero que puede poner en peligro, ¿verdad? Nuestra integridad o algo, ¿no? O sea, por eso cuando hablamos de contingencia ambiental, pues es que pueden poner en peligro nuestra salud, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de emergencia ambiental, es que pone en peligro ya nuestra salud, por así decir. Y ya la urgencia es lo que es, que surge, que viene de abajo, por así decir, por eso se llama urgencia, que ya es inmediatamente atender, ¿no? Y como dicen en prospectiva, ¿no? Cuando sucede una emergencia, eso se los digo para que no le vaya a suceder en sus empresas, ¿verdad? Cuando sucede una emergencia es que ya es demasiado tarde. Entonces hay que evitar las emergencias. Entonces hay que preverlas. Precisamente para eso son los programas internos de protección civil,
para prever emergencias y que no sucedan. Ya cuando sucede una emergencia, es que algo falló, algo está mal, algo no está funcionando en la empresa, porque ya es demasiado tarde. Entonces hay que evitarlas. Luego tenemos que las emergencias, ¿verdad? Se pueden dividir en dos, ¿verdad? Homoestáticas, que se refiere a los accidentes, que un accidente es un evento único, súbito, aislado y que no tiene un efecto social. Y ya luego hablamos de las emergencias homodinámicas, que ya se refieren sí los desastres, las catástrofes y los cataclismos. Y por eso, en el estudio de los desastres, digamos, hay estadios o niveles de, digamos, de riesgo que suceden. No es lo mismo un accidente que un desastre. Y no es lo mismo un desastre que una catástrofe. Y no es lo mismo una catástrofe que un cataclismo. O sea, hay niveles, ¿no? Entonces, ya la diferencia entre un desastre y entre un accidente y un desastre, bueno, que ya no es un evento único, súbito, aislado, un desastre, sino que ya tiene, digamos, una afectación, digamos, de una zona determinada, amplia, una amplia zona geográfica determinada y que obviamente pues sí tiene un efecto social y cuya capacidad de respuesta pues es digamos más digamos va a durar más, tiene un periodo de recuperación. Un accidente tiene un cierto periodo de recuperación, pero no es tan largo como la de un desastre que lleva más tiempo. Y luego una catástrofe, pues es aquella que, digamos, tiene una afectación ya, digamos, geográfica regional, que afecta allá a varias regiones, tiene un gran efecto social y cuya capacidad de respuesta, tanto institucional como social, ya tiene ya largos periodos de recuperación. La pandemia que estamos viviendo ahorita, por eso se llama pandemia, es una catástrofe, no es desastre, porque ya afecta a todo el planeta, ya es a escala global la afectación. Entonces ya son varias regiones y entonces lo que estamos viviendo ahorita, pues, perdón que se los diga, no es por asustarlo ni alarmista, pero digamos conceptualmente, con un rigor académico, lo que estamos viviendo es una catástrofe, ¿no? Porque es a nivel global, ¿no? La pandemia. Bueno, la capacidad de respuesta, pues llevamos que casi 2 años, año y medio, y todavía falta, ¿eh? Va para largo. Todavía no damos una respuesta y el periodo de recuperación, pues todavía no está. Aunque ya nos dicen que estamos en verde, pero ese es, perdón que se lo diga, pero ese es, se decretó el gobierno federal que estamos en verde. La realidad es que estamos en rojo, ¿eh? Como me decía un colega que está ahorita allá en Italia, me decía, no, no, dice, la situación que dicen cómo son los mexicanos, no los entendemos, dice, aquí estaríamos en mega rojo y allá están en verde. Pues que todo es político, todo se maneja de una manera políticamente, ¿no? Y esto es una forma de responsabilizarse y minimizar, digamos, las cosas. Desde luego, sí se ha vacunado, ha habido aumento, pero somos de los países más atrasados en la vacunación. Bueno, hay países mucho más atrasados que nosotros y hay muchos más adelantados. Nosotros estamos a nivel medio bajo, por así, digamos, en la, digamos, posesión de las vacunas. Llevamos apenas un 39-40% de la población, digamos, ya con las dos dosis, ¿no? Y esto pues todavía falta mucho, perdón, por un año más. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, pues va para largo, o sea, estamos viviendo una catástrofe y el periodo de recuperación pues va a tardar, pues yo creo que no los quiero, ahora sí, para que vayan documentando su optimismo, pues son 2 años más, un año más para el 2023, 2024, y yo creo que empezaremos a salir de esto. Y esto ya llegó como la influencia, va a ser estacional. Entonces, nos va a cambiar muchas cosas, ¿no? Nuestra forma de relacionar, de trabajar, de actuar, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy complejo. Yo nomás les voy a dar un dato, la gripe española, ¿no? Que fue en 1918. Duró 10 años, del 18 al 28. Y fue, bueno, no nomás en México, a nivel mundial también. Fue, sobre todo algunos países más que otros. Esta gripe española ni fue gripe ni fue española, fue influenza y fue traída por los
los soldados que estuvieron en la Primera Guerra Mundial y que llegaron a Kansas City en Estados Unidos, y a partir de ahí se diseminó la gripe española. Obviamente, pues, murieron en el mundo como 50 millones de personas y tardó 10 años en poderse recuperar. En aquel entonces no había vacunas ni nada de eso. Entonces, ahora, gracias a digamos, pues a los avances científicos, por así decir, pues ya sacaron en Fast Track las vacunas en un año y ahorita ya no estamos vacunando, entonces, pues no va a durar como la gripe española, 10 años, pero sí por lo menos unos 4 años, de una manera así conservadora, esto va a durar, ¿no? La pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces estamos viviendo una catástrofe, ¿no? Y luego viene el cataclismo, ¿no? Que el cataclismo ya es a escala planetaria, que ya no hay capacidad de recuperación, y obviamente pues ya un gran efecto social, ¿no? Entonces, esto, digamos, por así decir, digamos, un ejemplo de ello, pues puede ser una guerra atómica ilimitada, o puede ser pues la caída de un meteorito, ¿no? Ya se acabó allí la civilización. No el mundo, ¿verdad? Pero la civilización yo creo que sí se acabaría, ¿no? Ya sería, digamos, un cataclismo. Bueno, pero no duerman tranquilo, esto no va a suceder, tardará algunos millones de años de que pueda llegar a suceder. No estamos exentos, desde luego, ¿eh? Bueno, con esto, los medios para atender la emergencia, tenemos los dispositivos y los operativos. Los dispositivos son el conjunto de acciones dispuestas con antelación para atender una emergencia. Y el operativo ya es la puesta en acción de los recursos humanos, materiales y financieros para atender una emergencia. Un ejemplo, digamos, va a haber un partido de alto riesgo como es Pumas América, por así decir, en el estadio CU. Bueno, se implementa un dispositivo, o sea, se ponen todos los recursos humanos, materiales y financieros para disponerlos con antelación, ¿verdad? Dispuestos, como son, digamos, casas de campaña para atender alguna emergencia, primeros auxilios, los caballos, digamos, en los policías, eh, toda un batallón de policías, etcétera, ¿no? Y todas las medidas para evacuar inmediatamente, que se disperse inmediatamente el flujo de las personas, etcétera, ¿no? Entonces es el dispositivo. Ya cuando sucede el partido y termina el partido, ¿verdad? Ya se aplica ese dispositivo que se vuelve operativo, ya se pone en marcha todas esas disposiciones de recursos para atender un momento dado la emergencia. Y obviamente, pues las emergencias en un momento dado, pues traen crisis, ¿no? ¿Qué es la crisis? Pues es la consecuencia de las condiciones y las situaciones y nos traen una crisis, que es la fractura, un rompimiento de, digamos, de una situación, que es una situación extrema de vulnerabilidad causada por la combinación de factores estrictamente estructurales. Y de ahí que vemos que también las crisis como consecuencia que puede traer esto, la combinación de condiciones y situaciones y de un proceso que es el desastre. Acuérdense que los desastres son procesos, es un proceso, no es un evento de la naturaleza. Y obviamente las crisis traen peligro, ¿verdad? Vulnerabilidad y oportunidad. Y esto puede suceder, ¿verdad? Pues también hay crisis en las personas. Bueno, todos hemos tenido crisis, como dicen los psicólogos, pues crisis de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia pues a la juventud, luego a la madurez, luego llega la vejez, etcétera. Y bueno, son periodos de desarrollo, ¿verdad? En un momento dado, pues que en algunas padecemos en algunos casos algunas crisis. Todos hemos tenido crisis. Las crisis son oportunidades para crecer. Quien no tenga una crisis no ha crecido y está mintiendo. La cuestión es cómo manejar esas crisis. Si las manejamos convenientemente, vamos a ser mejores y vamos a crecer. Si no la manejamos convenientemente, pues llegamos a la autodestrucción, a un suicidio en un momento dado. Y esto también sucede en las empresas. Las empresas también tienen crisis y crisis de desarrollo y crisis que pueden suceder, ¿no? Ahora, pues con la pandemia que estamos viviendo, pues lamentablemente muchas empresas cayeron en crisis, otras no tanto, pero de alguna u otra forma nos afectó.
Y en la medida que nosotros manejamos esta crisis, es como vamos a salir fortalecidos. Entonces también, como las personas, las empresas, también tienen crisis. Y unas empresas las saben manejar muy bien y son oportunidades para crecer. Otras, pues, desaparecen, ¿no? O sea, punto, ¿no? Son como el suicidio, ¿no? Desaparecen, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este pequeño esquemita que yo aquí les acabo de presentar para que tengan ustedes un poco en contexto, ¿verdad? Pues el tema esta hora que está de moda, ¿verdad? Que son pues los desastres y que últimamente pues estamos padeciendo a nivel mundial, ¿eh? No nomás en México, ¿no? Ya vimos las inundaciones catastróficas terribles que sufrió Alemania, luego las que tuvo Bélgica, luego las que ha tenido España, luego ahora las que está sucediendo en la India, terribles, ¿no? Y las migraciones, ¿no? También son, como dicen, son desplazados ambientales por el cambio climático, que tienen que ir a migrar. Los migrantes no están, o sea, no son turistas, o sea, no migran porque, porque quieren, o sea, perdón, bueno, lo hacen por necesidad, pero no porque están de paseo, o sea, no les queda alternativa, entonces, lo hacen por pura necesidad para poder sobrevivir, y lo que estamos viviendo ahorita, la crisis, perdón, la gran, migración de haitianos, pues esto es un problema estructural, ¿no? Que vino a partir del sismo de 2010, que fue terrible ese sismo, que murieron casi 350,000 personas y que se destruyó el 60% de la digamos, del campo inmobiliario que quedó, que fue terrible. Y luego, para acabarla de molar, luego les cayó, bueno, vino una epidemia de cólera, que eso complicó más las cosas. Y luego, a cabo de 10 años, ahora en 2021, otro sismo, que fue como quien dice el remate. Y luego les vino allá también un huracán, y eso complicó muchísimo las cosas. Luego, hubo la vulnerabilidad política, asesinaron al presidente, entonces hay un desgobierno, no hay autoridad, no hay país, entonces pues la gente no tiene ninguna alternativa de seguir viviendo allí. Y luego dicen ellos mismos, desapareció Haití, ya no existe, ¿no? No podemos vivir allí. Y luego ahora, pues con todo los grupos delincuenciales que están creciendo como hongos, y se acaban ahora terrible, ¿no? A 17 sacerdotes americanos y a unas monjitas también ahí las secuestraron y ahora están pidiendo 17 millones de dólares por el rescate de ellos, pues están negociando con eso. Entonces, imagínense, ¿no? La situación que estamos viviendo. Entonces, nosotros entendemos un poco esta situación que estamos viviendo de los migrantes, pues porque no hay país, porque está desestructurado, ¿no? Bueno, con esto yo terminaría mi exposición y yo les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna pregunta que hacerme. No sé si tengan la respuesta a las preguntas que me vayan a hacer. Pero bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Espero que haya más o menos quedado un poco claro lo que tratamos de transmitir y que pues este tema ya se volvió una agenda pública que tenemos que atender de alguna u otra medida y que en las empresas pues tenemos que también abocarnos a ellas, ¿no? No lo podemos hacer de lado, no podemos ser la política del avestruz, ¿no? Esconder la cabeza y dejar el cuerpo afuera, ¿no? O sea, no podemos escondernos, ¿no? Tenemos que nosotros ahora, digamos, gestionar el tema de desastres y desde nuestras empresas que ahora pues ya nos obligan, ¿no? Pero no tanto por obligación, sino porque, por la seguridad pues, de nuestro personal y de nuestra misma empresa. Bueno, por mi parte sería todo y yo les agradezco mucho su atención. Y ahora, si vienen a las preguntas, pues venga de ahí, ¿no? Con mucho gusto trataré pues, de contestarlas. Ok. Tomo la palabra para leerle algunas de las que han colocado en el chat, por favor. Dice, al inicio mencionó que todas las empresas de a ver, me permiten, me están tocando aquí, permítanme un segundo nomás. Bien, un momento mientras regrese el maestro Garza. Mientras tanto, si desean agregar en el chat las preguntas que tengan, las vamos a ir turnando. O inclusive abrir los micrófonos, ¿no, Gabriel? Si te parece.
O Primero mejor, lo consigo mejor. leemos las que ya están en el chat. Si me ayudas con eso, leemos las que ya estaban en el chat y si hay alguna otra duda, pues abrimos micrófono, ¿no? Ya, Tenemos muchas 5 gracias, estoy minutos. por acá. Ok, bien. Entonces, las que ya están en el chat se refieren a, en pocas palabras, ¿cuáles son cómo se sabe que una empresa es de alto o de medio riesgo? Buena pregunta. Sí, bueno, digamos, hay algunos indicadores. Se refiere básicamente a lo que producen o a lo que se dedican. Por ejemplo, si es una empresa que se dedica, digamos, a almacenar, a, a producir y a transportar, digamos, sustancias peligrosas, pues es de muy alto riesgo, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, químicos o alguna cosa así, ¿no? También por el número de metros construidos y el número de personas que laboran ahí mismo. Entonces, digamos, son indicadores que nos dicen, digamos, que es de mediano y alto riesgo, ¿no? Y también la ubicación del inmueble. También muchas veces la ubicación del mismo inmueble en donde se encuentra, ¿no? Entonces, digamos, esos son los indicadores para decir que es de alto o mediano. Obviamente, pues si es una empresa chiquitita, si son 10 personas, digamos, son unos cuantos metros cuadrados, no está obligado, ¿no? Tener un programa interno, ¿no? Muy bien. También hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo estaría aplicando en los próximos años el cuestionario de empresa socialmente responsable para poder generar evidencias importantes? Sí, ya nos están pidiendo las evidencias. Y las evidencias, bueno, algunas de ellas, las evidencias, pues es contar, digamos, ya no ahorita o no con el programa interno, que digamos sería la evidencia última, pero sí por lo menos que tengan señalizado su empresa, las señales, digamos, cuáles son lugares de menor riesgo, cuáles son lugares prohibidos, rutas de evacuación, digamos, la señalización mínima que por ley nos pide Protección Civil, tener integradas sus brigadas, obviamente, pues tener una brigada digamos, de prevención y combate de incendios, de auxilio y de evacuación, por lo menos, ¿no? Que tengan, digamos, esas evidencias mínimas, ¿no? Que, que debe tener una empresa, como mínimo. Ya no tanto el tener el programa interno, digamos, ya es la última evidencia que es la más desarrollada en un momento dado, ¿no? Pero sí, pues por lo menos hacer simulacros también, ¿verdad? Pero por lo menos pues, tener sus rutas de evacuación bien claras, ¿no? Tener extintores, tener los hidrantes, que los extintores estén vigentes, que estén recargados, las recargas se hacen anualmente, que se tienen que hacer por ley, y pues tener los mínimos equipo mínimo de combate de incendio, ¿no? Digamos, esas son, digamos, las evidencias, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta más que dice, ¿cuál sería el papel de las fundaciones u organizaciones para fortalecer la respuesta en la población o cómo se puede incluir este modelo en proyectos de desarrollo comunitario? Sí, ay, me la repites, por favor, es que por estar leyendo aquí lo que decía en el chat, no me Sí. distraje. Si me la repites, Gabriel, ¿serías tan ¿Cómo no? amable? ¿Cuál sería el papel de las fundaciones u organizaciones para fortalecer los mecanismos de respuesta en la población? ¿Cómo se puede incluir este modelo en proyectos de desarrollo comunitario? Sí, bueno, la idea es, digamos, tener, pues, digamos, brigadas, tener la capacitación suficiente, el estar informados, de toda la parte de gestión de riesgos, desastres y protección civil, digamos, para que nosotros, demos una respuesta in situ en un momento dado dentro de nuestra misma organización social. Y estas, algunas son obviamente muy grandes y sí requieren un programa interno de protección civil, otras no. Digamos, cuando son muy pequeñas, pues simplemente yo a lo que los invito para tener fortalecimiento de sus capacidades, hay en el Centro Nacional de Prevención de Desastres una serie de cursos que se dan en línea y son gratuitos y también que da unos cursos excelentes, maravillosos, es la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Son gratuitos y excelentes, muy buenos. Entonces yo los invito a que
vean la página de toda, digamos, la cartera de cursos que ofrece sobre todo la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, y allí eso va a fortalecer sus capacidades para que, digamos, eso, digamos, pueda ayudar a sus propias comunidades en un momento dado. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí puede ser. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran de parte del público? Si quieren abrir su micrófono y formularla. Sí, si quieren abrir su micrófono y hacer una pregunta, bueno, pues aquí estoy a sus órdenes, ¿no? Hola, buenas tardes. Adelina Calles Fragoso, de Provecarios. Bueno, justamente puse mi pregunta en el chat. Le agradezco mucho por su conocimiento. Mi pregunta es en referencia a las medidas que comentaba hace un rato de la señalización, independientemente del programa interno. ¿De qué manera pueden aplicar las empresas que están en home office todavía estas medidas? Ah, sí. Bueno, independientemente de estar en home office, bueno, se deben de tener por lo menos la instalación de, digamos, la señalización mínima, que nos piden. Tenemos allí hay una norma que es la NOM 003, SEGOP 2010, que ahí se puede bajar, y ahí vienen los colores y vienen los tipos de señalización. Sí, lo mínimo que debe tener una empresa, digamos una organización, pues es contar con las rutas de evacuación, digamos, cuál es el punto de concentración, cuáles son, digamos, a dónde están ubicados los extintores, los hidrantes, etcétera, que por ley se debe tener, ¿no? Y unas son precisamente, por ejemplo, las de ruta de evacuación, son, digamos, de silueta blanca y fondo verde, y digamos, de riesgo de incendio, pues son de siluetas blancas con el fondo rojo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Luego hay otras que son azules, que son informativas, y hay otras que son amarillas, ¿verdad? Que son de precaución, etcétera, ¿no? En la norma esa 003 de la CEGOP, ahí viene toda la señalización. Y sí, pues deben de tener, digamos, deben instalarse toda esa señalización, independientemente del home office, ¿eh? Eso es aparte, ¿no? No opta una cosa por la otra, ¿no? Pero sí, por lo menos tener esa señalización, ¿no? Porque además, si les hacen Sí, claro. les hacen una Perdón. inspección, los van a sancionar, ¿eh? No, o sea, me refería, obviamente están las oficinas en físico, sin embargo, el home office pues ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba de las brigadas y todas estas cuestiones, pues no se pueden realizar de manera presencial, entonces a lo mejor había alguna cosa específica respecto a esta parte de la pandemia en donde se pueden hacer de manera, pues, remota, no sé. No, no, Esa era mi no se puede hacer. Hasta que no esté uno presencialmente, pues no se aplican todas esas medidas, ¿no? En nuestra casa, pues no son aplicables, ¿no? Con office, entonces estate tranquila por ese lado, no te afecta, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ya cuando regresemos presencialmente, pues sí, ya hay que aplicar toda esta serie de recomendaciones y medidas, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes por aquí este día de hoy. Queremos comentarles que esta sesión, esta conferencia a cargo del maestro Garza, es la primera de una serie de conferencias que queremos ofrecer en el CEMEFI desde el área del campus Empresa Socialmente Responsable para profundizar en el conocimiento sobre estos temas de la relación entre empresa socialmente responsable y protección civil, gestión de riesgos. Solamente un paréntesis para felicitar una de las iniciativas que mencionan en el chat acerca de corresponsabilizarse, extender la responsabilidad social empresarial a las comunidades que les rodean para poderles ofrecer enlace para gestionar conjuntamente con la comunidad que les rodea territorialmente a las empresas la protección civil, como en el caso de las inundaciones en Tula, que no es solamente como venir en el socorro en caso de una inundación, sino viendo que existe esta posibilidad, de qué manera pueden ampliar la gestión del riesgo de la empresa hacia su entorno comunitario. Siguiendo sobre esto, como les decía, tenemos el propósito de ofrecer una serie de conferencias temáticas especializadas sobre protección civil y responsabilidad social empresarial. Entonces, en el chat acabo de colocarles
el enlace a una encuesta que ojalá nos hicieran favor de completar, porque esto nos va a permitir identificar cuáles son los temas que a ustedes les interesarían más para que podamos ofrecérselos de manera más oportuna, así como esta primera conferencia inicial que el maestro Garza nos ha ofrecido de gran interés para tener un campo común de comprensión sobre que los desastres no son naturales, que es natural que haya huracanes, pero no es natural que destruyan toda la infraestructura de una comunidad o que mueran personas por las inundaciones, sino en la medida en que se toman decisiones oportunas para prevenir este impacto tan terrible que puede llegar a tener el huracán, pero que el huracán en sí mismo no es el que causa estos daños. Entonces, según los temas que a ustedes les puedan parecer de mayor relevancia, en función de que nos hagan favor de responder esta encuesta, que les vamos a agradecer mucho que se tomen el tiempo para ello. Les vamos a agradecer mucho para poder seguir con esta serie de conferencias hacia todas y todos que les puedan ser de interés. Permítanme tantito, por favor. Aquí está de nuevo. Perdón. Aquí está el enlace, pues, a la encuesta y nuevamente agradecerles el tiempo dedicado. Como dijo el maestro Garza al principio, el tiempo que se comparte es la mayor riqueza que se puede compartir. Entonces, mil gracias a ustedes por su presencia, su participación. Tenemos el gusto de que hayamos estado 55 personas aquí. Si restamos las 3 personas que pertenecemos al CEMEFI, pues somos 52 de ustedes que estuvieron aquí el día de hoy. Me permitiría preguntarles si desean activar su cámara para tomar una pequeña imagen del recuerdo. Ahora sí que foto para del recuerdo. Vamos a ver. Sí, esta es una primera plática así de carácter general, introductoria, para que tengan todo el contexto de lo que es pues el tema de los desastres, ¿no? Y que, repito, hay cada vez más mujeres metidas ahora en el tema, ahora son puras mujeres metidas en el tema de desastres, ¿eh? El interés ahí del riesgo. Y que es interesante pensar que también hay un número muy considerable de mujeres que se inscribieron a esta sesión. Entonces, esto es indicativo de esto mismo que menciona el maestro Garza. Estoy tomando un par de fotos para que después vamos a escoger. Y si nos pueden visitar en Facebook y en nuestro sitio web de Unired, también nos agradeceremos mucho en unired.org.mx. Y bueno, sin más, creo que toca nuevamente agradecerle su presencia, su tiempo, su disponibilidad, al maestro Garza, lo que nos ha ayudado a comprender el día de hoy. Y pues vuelvo a colocar el enlace a la encuesta por si alguien no lo tiene tan a la vista. Permítame, por favor. Un momento. Ahí. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan muy buena tarde, que disfruten su vida y que los desastres no les encuentren desprevenidos, sino muy preparados para reducir su posibilidad y el impacto que puedan tener. Mil gracias. Bueno, pues muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias. Y agradezco su presencia y sobre todo su tiempo, que es lo más valioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Mil gracias. gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.